Buen día a todos, es un gusto para mí compartir con ustedes un nombre de Dios. Pero no que Dios sea muchas personas, no, sino que Dios tiene muchos nombres con los cuales Dios quiere demostrar cómo son sus atributos, revelar cómo es su naturaleza y cómo es Él. Eso es lo que quiere el Señor. Y eso, ¿sabes qué? Es para tu beneficio y para mi beneficio. Así que comencemos. El nombre que vamos a ver hoy de Dios es Jehová Jireh. Si sabes español, ahí lo puedes leer, y si sabes griego, ahí arriba. Así que creo que cuando escuchaste que íbamos a hablar de este nombre, tu mente se fue al Antiguo Testamento. Sí, allá, al monte Moria, cuando Abraham pronunció estas palabras, en el momento que Dios quitó a Isaac de ser el sacrificado y trajo un cordero para poder ser sacrificado. Sí, eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Pero déjame decirte, Jehová Jireh significa Jehová proveerá. ¿Qué proveerá el Señor? Lo proveerá todo, todo lo que nosotros necesitemos. Pero ¿sabes qué? Una definición más acertada, más precisa significaría Jehová ve o Jehová será visto. Pero ¿qué relación tiene esto? Pues lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que en tu mente quede la idea de lo que Dios nos quiere demostrar a través de Jehová Jireh. Dios, nuestro Padre Celestial, ve nuestra necesidad y con la previsión divina de amor, el Señor prepara el suministro para nosotros. Así es, cuando Dios nos ve, nosotros somos vistos. Uy, qué profundo. No, pero es cierto, cuando Dios nos ve, nosotros somos vistos y nuestras debilidades, nuestras necesidades quedan expuestas ante los ojos de Dios. Pero no solamente quedan expuestas, sino que también son previstas por Dios y Dios suministra a nuestras necesidades. Esa es la idea que quiero que quede en tu mente y que esté en tu corazón para que vivas de acorde a ella. Así que no por nada en el Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor. Mira, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y no es por nada también que en Filipenses 4, versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Así es, Dios ve nuestras necesidades y nosotros quedamos expuestos ante ellas, pero Dios las ve y provee lo necesario para nuestras vidas. Tenemos, Tendemos a pensar, cuando escuchamos Dios proveerá, que Dios proveerá un carro, que Dios proveerá una moto. Es una prédica que se escucha el día de hoy. Dios proveerá todo lo que tú necesites, solo pídele a Él. Pero creo que estamos un poco alejados de la verdad que la palabra de Dios nos enseña. Dios nos bendice en Cristo Jesús y nos bendice con toda bendición espiritual. Así lo dice Efesios. Así que quiero que nos vayamos a donde se pronunciaron las primeras palabras. Jehová proveerá. Vámonos a Génesis 22. Es ahí donde vamos a ver el relato de este día. Te voy a leer y lo voy a hacer rápido. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos,
y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, qué rico es confiar en el Señor, no importando la prueba en la que nosotros nos encontremos. Así como el padre de la fe confió en Dios y aún sin saber lo que iba a acontecer, hizo su viaje y obedeció al Señor y fue al monte Moria a sacrificar a su hijo Isaac. Qué lindo sería que nosotros respondiéramos en total obediencia a Él y dijéramos: no importando qué nos está pidiendo el Señor o en qué circunstancia nosotros nos encontremos, Jehová proveerá. Abraham amaba muchísimo a Isaac. Era el hijo de la promesa. Lo estuvieron esperando con su esposa por mucho tiempo. Y Abraham se preguntaba: Señor, pero ahora me has dado a tu hijo, a mi hijo Isaac. Pero ¿cómo es entonces que tú me vas a bendecir y que en mi simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra? Abraham se hacía esas preguntas. ¿Se imaginan a Abraham regresando del monte Moria sin su hijo y su esposa preguntándole: ¿qué hiciste con Isaac? Abraham, ¿por qué lo sacrificaste? Pero Abraham tuvo una fe ciega para Dios. Abraham creyó a Dios. En el libro de Hebreos nos dice que le fue contado por justicia. Pero quiero que miremos 3 características acerca de este hecho. Número 1 la encontramos en el versículo número 2. Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, primera característica, tu único, segunda, Isaac, a quien amas. Aquí hay 4 características. En ese momento, Dios, al ver la fe de Abraham, justamente en el momento preciso, Dios suplió la necesidad. Dios proveyó la necesidad que había en ese momento. Dios proveyó de un cordero y su hijo Isaac no fue sacrificado. Pero Abraham confió. Pero no quiero en este momento que nos quedemos solamente con esa idea, sino más bien que miremos también a Isaac y miremos cómo Isaac caminó obedientemente hasta el holocausto, hasta donde se hace el sacrificio. Se dice que Isaac tenía alrededor de 25 años. Isaac era más fuerte que Abraham y se podía revelar a él, porque Abraham tenía 125 años. Pero miren la obediencia de este joven que fue voluntariamente a ser sacrificado.
¿no les trae a la cabeza un relato que pasó mucho tiempo después? Claro que sí. Esta historia solamente es un simbolismo de lo que Dios hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Déjame decirte que Dios provee. Dios ve a nuestras necesidades y también nos las suple. Suministra nuestras necesidades. Y nuestra mayor necesidad del ser humano es el pecado. Estábamos a punto de ir al infierno. Y el Señor supo eso. Supo que éramos necesitados de salvación. Y mandó a su único. Así como son las características aquí de Isaac. Dios, como Padre amoroso, así como Abraham, envió a su único hijo. A su hijo, Jesús, a quien amaba. ¿Y sabes qué? En ese momento de la cruz, Jesús no huyó. Jesús caminó así como Isaac caminó. Jesús caminó voluntariamente a la cruz para morir por nuestros pecados. Y el Señor lo castigó. Abraham detuvo su cuchillo y no lo degolló. Pero Dios sí castigó a Jesús porque era necesario que el justo a su debido tiempo muriera por los injustos. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Lo que está hablando este nombre, Jehová proveerá, Jehová Jireh, Jehová verá por nuestras necesidades, es cuando se cumple, cuando Jesús muere por nosotros. Jesús cubrió nuestra mayor necesidad. Déjame decirte que ese día que Jesús estaba en la cruz, no había un sustituto como lo hubo en el tiempo de Abraham. No hubo un carnero, no, para nada. Jesús murió por nosotros. Ahí no había ningún carnero atrapado en un zarzal. No, Dios estaba proveyendo a Jesús. Jehová Jireh es Jehová provee a nuestras necesidades. Jehová proveyó a Jesús. Y déjame decirte que Jesús es suficiente para nuestras vidas, para nuestras necesidades. Él es suficiente. No importa si tú estás ahorita en el lodo cenagoso. El Señor puede sacarte de ahí. Si tu vida espiritual no está bien con el Señor, si no puedes dejar un pecado también, has estado luchando mucho, el Señor puede proveer a esa necesidad. Porque el sacrificio de Jesús fue suficiente para nuestras necesidades. Fue suficiente para nuestras necesidades. Déjame decirte, hay un mejor Isaac y es Cristo. Esa es la provisión de Dios para nosotros. Esa es la provisión para nuestras necesidades. Y esto lo hace el Señor para su propia gloria. El Señor provee a nuestras necesidades para su propia gloria. Y déjame terminar. Jehová proveyó. Aun cuando el cumplimiento de esa promesa significaba entregar a su hijo y así castigarlo y abandonarlo en la dolorosa cruz. Por amor, por su grande amor, Él provee y seguirá proveyendo a nuestras necesidades. A Dios gracias. A Dios sea la gloria, la honra por todos los siglos. Permíteme. Dios es suficiente. Dios te está viendo a ti y mira tus necesidades y Dios las cumplirá en su debido tiempo. Acércate a Él, confía como Abraham confió. Di, el Señor proveerá, no importa la circunstancia que estés pasando en tu vida. El Señor ha prometido
ser suficiente para sacarnos de condenación y para llevarnos al cielo. Así es, el Señor es suficiente para sacarnos de condenación y Él mismo perfeccionará la obra en nosotros. Así que el Señor, podemos decir, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y ya por último quiero que puedas ver esta imagen. Esto es lo que pasó. Esta fue la mayor provisión de Dios. En aquel tiempo fue un carnero. Pero la Biblia dice que la sangre de estos animales no podía ser suficiente para calmar la ira de Dios. Por eso tuvo que Dios proveer algo más grande y algo que era Él mismo, su propio Hijo, quien estaba en el seno del Padre. Así que Jesús es Jehová Jireh. Dios te bendiga y recuerda, Jesús es Jehová Jireh y el Señor está viendo tus necesidades y las mías y no solo se queda ahí, sino que Él, así como nosotros tenemos muchas necesidades, nuestro Padre Celestial las ve y con la previsión divina de amor prepara el suministro para nuestras vidas. No tengas miedo, clama a Dios y confía. Di las palabras que nuestro padre de la fe, Abraham, pronunció aquel día. Dios proveerá. Confía en el Señor porque nuestro futuro está asegurado en Cristo. Dios te bendiga.